José Luis Exeni, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto, Antonio, como siempre es muy grato estar en el programa y por supuesto para hablar de comunicación y otros temas de coyuntura. Sí, claro que sí. José Luis nos ha traído, y le voy a agradecer muchísimo, un libro que es de su autoría, Comicios Mediáticos 3. Háblame del libro, José Es Luis. un libro que acabamos de presentar anoche en la Fundación Friedrich Ebert, en la FES. Es un libro colectivo de un equipo de investigadores compuesto por Karina Herrera, Verónica Rocha y Armando Ortuño y yo. Somos 4 investigadores que hemos analizado el desempeño de los medios de comunicación, las encuestas electorales y las redes sociodigitales en las elecciones 2020. El libro se denomina Comicios Mediáticos 3. ¿Por qué? Porque ya hubo anteriormente el Comicios 1, que fue el mismo estudio para las elecciones 2009, el Comicios 2 para las elecciones 2014, y este es un tercer estudio sobre el mismo tema. 2 cosas yo quiero destacar. Primero, o 3 cosas. Primero, que nos permite ver con mucha abundancia de datos, con mucha evidencia empírica, cómo se desempeñaron los medios a través de la propaganda electoral, la agenda de opinión, la agenda informativa, cómo se desempeñaron las encuestas y las redes sociodigitales, diferentes plataformas en el proceso electoral 2020, y creo que eso es importante para mirar esas elecciones desde esta otra mirada, más allá de lo político o del resultado. Segundo, que marca una serie, entonces ya podemos comparar este proceso del 2020 con el 2009-2014, es decir, hay una identificación de continuidades, de cambios, de tendencias. Creo que eso es muy valioso para la reflexión. Y tercero, porque nos plantea un objeto de debate, de conversación pública muy importante, no solo para la democratización de la comunicación, sino para la propia calidad de la democracia, y es evaluar y es ver cómo los medios de comunicación influyen en la democracia, en las elecciones, qué desempeño tienen las encuestas, y cada vez más la campaña digital a través de estas nuevas tecnologías y plataformas y redes que están cambiando, están transformando vertiginosamente todo nuestro mundo de mediaciones. Entonces, lo hemos presentado anoche con una audiencia llena, con un lindo diálogo, y bueno, quería compartirlos con Claro ustedes. que sí, José Luis, gracias. ¿Qué han visto entonces en esta? ¿Hay una evaluación? ¿Hay una evolución? ¿Hay una involución? ¿Qué han visto de los medios y su rol en las distintas elecciones que hemos tenido? Varía de capítulo en capítulo. En el tema de propaganda electoral, por ejemplo, Karina analiza y estudia los spots, ¿no? Todo esto que se denomina spotización de las elecciones, y hace un análisis detallado y minucioso de las estrategias en este caso eran 8 fuerzas políticas, aunque solo 5 llegaron a las elecciones, para utilizar los spots como medio de propaganda y de campaña electoral. Entonces, lo que analiza detalladamente es cómo se dieron estos spots, en qué fases, con qué argumentación. Las tendencias muestran que en todo este periodo 2009, 2014, 2020 se mantiene una lógica de personalización de la política y de las elecciones. Importa más el candidato que, por supuesto, el programa de gobierno y la propia organización política, ¿no? Karina ha mostrado que no ha habido innovaciones en este campo. Ha sido una campaña muy conservadora a través de los spots de propaganda. El gran dato que se reafirma es que a la hora de acceder a los medios de comunicación hay los supervisibles, que tienen mucha presencia en medios, pueden contratar mucha difusión de spots, los menos visibles, que están por ahí modestamente difundiendo, sobre todo a través de propaganda electoral gratuita, y los invisibles, que no tienen ni recursos ni medios técnicos para difundir su propuesta programática o sus candidaturas en televisión. Entonces, hay un componente de inequidad en el acceso a los medios que está pendiente de resolverse a través del fortalecimiento público. Y hay varios otros temas que analizas tú, Karina, sobre propaganda. En el tema de la información también se ha demostrado que la agenda que construyen los medios informativos en elecciones depende de muchas variables que tienen que ver a veces con su propio posicionamiento político, por cómo quieren enfrentar un proceso electoral. Hay un trabajo importante de los medios de comunicación de informar sobre las elecciones, y en las 3 variables que se analizan, una es la variable programática. Se ve que no hay tanto énfasis programático en las noticias. La variable de género, las mujeres están casi ausentes de la agenda informativa en elecciones, tanto como sujetas de información, como voceras, e incluso como agenda desde las mujeres. Y en la variable de financiamiento de las campañas también hay muy poca atención y muy poca información respecto a esto, ¿no? Entonces, eso se ha ido confirmando en los últimos 3 procesos. Respecto a las encuestas, Armando Ortuño hace un análisis exquisito de cómo se han desempeñado las encuestas,
y muestra que el 2020 hubo lo que él llama la tormenta perfecta, ¿no? Encuestas que han avanzado mucho técnicamente, una normativa muy avanzada en Bolivia, pero el 2020 tuvieron problemas porque estuvieron muy distantes del resultado de la votación. Hubo un manejo instrumental de las encuestas como parte de la propia campaña y de la definición de posicionamientos políticos. A veces no fallaban tanto las encuestas, sino las interpretaciones que hacían los analistas políticos en los propios medios. Trataban de confundir más su deseo que el dato. Entonces, todo esto lo muestra Armando con una serie de desafíos normativos y técnicos para lo que serán las encuestas en las siguientes elecciones. Y los últimos dos capítulos, Verónica Rocha en opinión también demuestra, Karina Herrera en opinión también demuestra que la opinión depende del posicionamiento de los medios y cómo se ha desempeñado tanto durante el proceso, pero especialmente en la noche de la elección, a la hora de presentar los datos de los conteos rápidos, que se pasaron hasta medianoche. Y finalmente Verónica Rocha hace un análisis muy amplio sobre el desempeño de las diferentes redes, ¿no? Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Zoom, y cómo se desempeñaron y cómo se utilizaron por las organizaciones políticas en una campaña digital todavía precoz, todavía pendiente en nuestro país. José Luis Laje, nos preguntábamos, alguna vez lo hablamos con Armando también, es cierto, igual que con el clima, ¿no es cierto? Ahora la tecnología ayuda mucho y ya se equivocan menos, ¿no? Ajá. Cuando dicen que va a llover, llueve, así sea un poquito, pero llueve. ¿Qué pasa con las encuestas? También hay nuevas tecnologías, hay aplicaciones, hay sistemas nuevos, pero igual siguen fallando. ¿Hay alguna explicación, José Luis? Hay varias explicaciones, que algunas se plantean en el libro, pero así parte del debate. El 2020, uno de los principales temas tuvo que ver con la innovación, de que por efectos de la pandemia y a veces también de los costos, las tradicionales encuestas cara a cara, presenciales, que tienen más fiabilidad, dieron lugar a encuestas telefónicas y algunas encuestas en Internet, donde se mostró que hay problemas metodológicos, problemas de muestreo, de subrepresentación. Entonces, es algo que está por evaluarse y por afinarse en términos metodológicos y en términos normativos, ¿no? Dado el contexto de terrible polarización que había en el país, de incertidumbre, de persecución política, hubo un porcentaje muy elevado de voto, no solo indeciso, sino oculto, de gente que no quiso revelar su preferencia electoral por miedo a represalias o algún tipo por miedo básicamente, ¿no? Y eso también influyó en las encuestas. Y por supuesto también problemas de las propias encuestas. O sea, las encuestas tienen que reflexionar a sí mismas por qué fallaron con tan alto porcentaje. ¿Por qué una de las encuestas, una semana antes de la elección, dijo va a haber empate, 28-28? Y en la elección fue 55-27. Entonces, ¿cómo puedes explicar semejante diferencia respecto a lo que te dice una encuesta que más o menos muestra tendencias de lo que fue el resultado final? Las encuestas son muy valiosas como fuente de información, marcaron las tendencias desde el principio, en 2020 claramente, pero sobre todo en 2009, 2014, son muy valiosas en los conteos rápidos que se aproximan mucho al resultado de la votación, varían un punto, a veces menos. Entonces nos brinda la información, sobre todo asumiendo un déficit de la democracia boliviana, y es que no tenemos un sistema de transmisión de resultados preliminares oficial desde el órgano electoral, y por lo tanto los resultados de las elecciones, y esto es muy penoso, los siguen dando las empresas aliadas a medios. Debería ser el órgano electoral el que dé resultados oficiales de las encuestas. Sobre las redes sociales, José Luis, me decías que todavía es un poco precario, los políticos no las están usando todavía plenamente, pero sin duda va a ser el futuro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la evaluación? La hipótesis de partida de Verónica Rocha es que, dado el contexto, antecedentes en otros países, la pandemia, y el 2020 iba a ser una elección y una campaña digital, ¿no? Así en forma, donde iba a predominar lo digital. Y su conclusión es que no, que por supuesto, hubo campaña en redes digitales y en plataformas. Algunos la supieron utilizar mejor, otros no, pero no hemos dado el salto todavía en Bolivia. Las páginas web, por ejemplo, de los partidos y de los candidatos están lejos de una lógica 3.0, como se llama ahora, sino están todavía muy, muy prematuras. Son espacios a veces solo de archivo de información, no interactúan. Facebook, que sigue siendo la plataforma con mayor cantidad de usuarios en el país, también fue subutilizada por las campañas. Twitter, que es un espacio más bien de debate político, tuvo un uso, y el capítulo muestra cómo se gestionaron estas redes. Hubo una todavía preliminar uso de TikTok, sobre todo para algunas
retos, como se conoce. Instagram fue testimonial y hubo una subutilización de Zoom, ¿no? Pero digamos, el reto está planteado y más que el reto es lo que está por venir. Y lo que está por venir es que las campañas van a ser cada vez más digitales, cada vez más definición de los mensajes y de propuestas para adherir votantes van a provenir de espacios digitales, y esto es algo que hay que verlo, no solo por su importancia, sino porque ahí tenemos un gran vacío normativo, ¿no? Todas las legislaciones electorales del mundo, de la región boliviana, tienen normas para la propaganda en medios masivos. Y hay un gran vacío respecto a los medios digitales. No es que se trate de regular las redes, ni mucho menos, pero ¿cómo garantizamos que esas redes, además de su utilización, no entren en lo que está pasando, ¿no? Que son mensajes de odio, de noticias falsas, muchísima desinformación? Entonces es posible contrarrestar eso en un proceso electoral donde circulan mucha desinformación. En el 2020 circuló muchísima desinformación, hubo 2 verificadoras, y la principal víctima de esa información no fue un partido o un candidato, sino fue el Tribunal Supremo Electoral. Trataron de deslegitimar el proceso. Entonces es una asignatura pendiente que habrá que ver, y es un tema que está en discusión. Finalmente, sobre el libro, José Luis, ¿cómo estamos nosotros, los medios? En general, la conclusión es que los medios importan. Yo creo que los medios son muy valiosos, por supuesto, siguen siendo referentes a la hora de construir la agenda informativa y de opinión en general, pero sobre todo en procesos electorales. Hay esfuerzos muy valiosos que hacen, por decir algo, los periódicos al tener separatas especiales para las elecciones, donde entrevistan candidatos, difunden propuestas programáticas y un poco ponen en agenda el tema de las elecciones. Entonces eso hay que rescatarlo, es muy valioso. En los canales de televisión, todos los canales tuvieron programas especiales sobre el proceso electoral que también son muy valiosos. Pero por supuesto hay asignaturas pendientes, hay debilidades y hay desviaciones, diría yo, ¿no? Las debilidades tienen que ver con que se necesita tener una mirada con mayor pluralismo, tanto en la agenda informativa como en la de opinión. En los datos que se muestran en el estudio vemos que hay sesgos, tanto en la información como en la opinión. O sea, no están todas las voces representadas, y esto puede ser un problema porque esperaríamos que los medios muestren todas las voces con algún equilibrio. No ha sido así. El tema del manejo de las encuestas y de los datos ha entrado en esta lógica más instrumental de carrera de caballos, ¿no? Solo el dato de quién ganará, quién perderá, sin ponerse a analizar todo lo que puede implicar un estudio de opinión sobre preferencias electorales. Y el caso muy crítico fue la noche de la votación, cuando a las 8 de la noche teníamos que tener resultados sobre conteos rápidos y se prolongaron hasta la medianoche. Más de la medianoche. Hasta más pasada la medianoche, con un cálculo no metodológico, sino político, porque el resultado no era el que se esperaba. Entonces tardaron en dar los datos. Entonces ahí los medios también tienen una deuda informativa con la población. Y creo que es importante que en la selección de la gente que opina, la gente que analiza, tenga también mayor pluralidad, tenga más voces, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Reafirmar la centralidad de la información mediática, pero hacerlo a tono, no pensando tanto en la agenda política y en los intereses de los medios, sino sobre todo pensando en el derecho a la información de la ciudadanía. Es decir, cómo los medios pueden contribuir a una participación informada en la ciudadanía, que creo que ese es el gran reto. José Luis, ¿dónde está el libro para la gente que está interesada? ¿Dónde lo puede conseguir? ¿Tiene algún costo? Infórmanos eso también. Se lo puede conseguir en la FES, pero lo más fácil es entrar a nuestro sitio web, donde ya la versión en PDF está disponible, y vamos a poner disponible no solo esta, sino las anteriores ediciones del 2009-2014, que contaron con el activo impulso, y hay que reconocerlo y agradecerlo, de IDEA Internacional. Ellos fueron los que promovieron esta serie de estudios. Lamentablemente ya IDEA no está en el país, pero ahora la FES tomó la posta y nos congratulemos de ello, y ojalá que podamos el 2026 hacer un Comicios Mediáticos 4, porque estamos seguros que van a cambiar muchas cosas.